Del Evangelio según San Marcos. Acercóse uno de los escribas que les había oído discutir, y advirtiendo lo bien que les había respondido, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba: muy bien, maestro, tienes razón al decir que es el único y que no hay otro fuera de él. Y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía a hacerle preguntas. De nuevo con ustedes para compartir estas reflexiones en torno a la palabra de Dios para el domingo número 31 del tiempo ordinario ciclo B. La clave para entender el sentido verdadero de los mandamientos no es una estructura jerarquizante ni un enfoque moralizante en el sentido de cumplo o no cumplo. Por el contrario, se trata de descubrir la disposición interior que lleve a dejarse abrazar por la fuerza nueva y atrayente que Jesús de Nazaret dará a los mandamientos. Podemos decir que desde esta óptica se desentraña el mensaje central contenido en los textos para el domingo número 31. En efecto, en la perícopa tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos 2 a 6, escuchamos los versículos centrales del Shema Israel, escucha Israel, que además de continuar siendo la oración más querida por nuestros hermanos hebreos, presenta la dimensión vertical, es decir, del amor a Dios contenida en los mandamientos. Allí, en Deuteronomio 6:4, se expresa la fe en un único Dios al decir: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que traducido es: escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Dios. Estas palabras caracterizan el monoteísmo religioso del pueblo de la Primera Alianza, pero también son la fuente que sostiene nuestro monoteísmo católico. En sentido bíblico, decir Shema significa gozosa adhesión al Señor, propósito de obediencia filial, de escucha atenta y cuidadosa a su santa voluntad, propósito sincero de hacerse dócil a sus disposiciones. De lo cual, el versículo siguiente en el texto, es decir, Deuteronomio 6:5, es la evidente conclusión de esta dimensión vertical de los mandamientos. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La fórmula que contiene la manera expresa de la dimensión horizontal, es decir, del amor al prójimo, la encontramos en Levítico capítulo 19, versículo 18b, cuando se dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Yahvé. Como podemos percibir, a partir del texto de San Marcos que hemos escuchado, para Jesús las dos dimensiones, aquella vertical del amor a Dios y aquella horizontal del amor al prójimo, son fundamentales, se entrelazan y manifiestan la identidad del discípulo misionero auténtico. Se puede decir que no hay para él separación entre el amor a Dios y el amor al prójimo. De lo contrario, se cae en incoherencia de fe y de vida. Esto es una realidad vital, como la sangre en nuestro organismo. En efecto, la perícopa del Evangelio de este domingo
Está ubicada en el esquema marquiano, casi en el abrebocas del momento definitivo de Jesús, es decir, de su pasión y muerte, y en el punto más alto de la controversia con sus opositores más radicales. La pregunta del escriba, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos?, que leemos en Marcos 12, 28, contiene el propósito de jerarquización y de precisión típicos del jurista y del rabino. Aquí bien podríamos recordar un dato: los 613 preceptos establecidos en la tradición judaica, de los cuales 365 negativos, no hagas, y 248 positivos, debe hacerse. Sin embargo, siguiendo con nuestra reflexión, Jesús no está interesado en jerarquías. Solo quiere conducir al ser humano a la confrontación interior, al descubrimiento radical de lo que realmente significa la experiencia religiosa de vivir el compromiso con su evangelio. Él no quiere transmitir un nuevo código que tranquilice la conciencia de las personas por el hecho de cumplirlo. Por el contrario, nos invita a vivir de manera radical el evangelio y sus consecuencias, ya sea en relación con el prójimo, ya sea en relación con Dios. Y esto solo se madura en lo profundo del corazón y se hace realidad con gestos, comportamientos y actos de misericordia específicos. Quien vive de esta manera la llamada de Jesús puede también beneficiarse de la alabanza dirigida al escriba al final del diálogo. No estás lejos del reino de Dios, como leemos en Marcos 12, 34. Y de esta manera hacer realidad el programa de vida propuesto por el Señor y que el apóstol San Pablo bien resume en Romanos capítulo 12, 1, 2, cuando nos propone de servir a Dios con un sacrificio vivo, santo, agradable, e igualmente cuando nos invita a apartar nuestra manera de pensar de la manera del mundo presente y a vivir transformándonos en nuestra mente y en nuestro interior para que podamos realizar la voluntad de Dios. En el fondo, podemos decir, se trata de una invitación a la unidad estrecha entre fe y vida, coherencia, entre culto religioso y existencia cotidiana. También el texto de la segunda lectura, tomado de Hebreos capítulo 7, versículos 23 a 28, donde se describe el sacerdocio de Cristo, nos invita a descubrir esta dimensión. En efecto, el sacerdocio de Cristo realiza el pedido de radicalidad exigido por el Evangelio. Cristo es síntesis y perfección del sacerdocio antiguo, es la realización del sacerdocio nuevo. Así, por ejemplo, a la temporalidad y contingencia del sacerdocio antiguo, él contrapone su eternidad. Pero este posee un sacerdocio exclusivo, porque permanece para la eternidad, tal como leemos en Hebreos 7:24, es decir, inmutable e intransferible. Igualmente, a la fragilidad pecadora, Jesús contrapone su total santidad. Así es el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado sobre los cielos. Así lo leemos en Hebreos 7:26. Igualmente, a su insuficiencia y repetitividad, Jesús contrapone su totalidad y unidad. En una palabra, en Cristo tenemos la plenitud de los beneficios espirituales que estamos llamados a alcanzar en nuestro camino discipular
para hacer realidad el primero de todos los mandamientos. Vale entonces ahora la pena reflexionar y preguntarnos: ¿cómo comprendo la enseñanza de Jesús sobre el auténtico sentido de los mandamientos? ¿Jesús puede hablarme y decir de mí: ¿no estás lejos del reino de Dios? ¿Qué significa para mi vida de fe que Jesús sea nuestro sumo sacerdote? ¿Cuáles de mis comportamientos cotidianos hablan bien de mi esfuerzo por actualizar el verdadero sentido de los mandamientos? ¿Soy amigo del legalismo falto de caridad? ¿O por el contrario prefiero valorar la actitud y la disposición interior de las personas? Que el Señor nos regale su gracia y que esta oración inspire siempre nuestro caminar como hijos e hijas de Dios. Oh buen Dios, nos diste a Jesús, tu Hijo amado, para mostrarnos la gratuidad y la grandeza de tu amor y de tu misericordia. Te pedimos nos enseñes, mediante la fuerza de las palabras del Evangelio, la simplicidad de vida para dejarnos abrazar por tu santa voluntad. Te agradecemos porque cada vez que reflexionamos sobre sus enseñanzas mientras vivió como peregrino en nuestro mundo, nos sorprende con la novedad de su pedagogía y lo atrayente de su personalidad, pero sobre todo porque en cada gesto y en cada palabra nos descubre la vida del Padre Celestial. Te agradecemos porque cuando Él nos invita a seguirlo, siempre nos confronta y nos hace mirarnos hacia adentro, hacia lo que hay en la conciencia, en el fondo del corazón. Te agradecemos porque la novedad dada a los mandamientos nos hace sentirnos más atraídos y entusiasmados a la hora de seguir luchando para vivir de manera concreta el Evangelio y continuar haciendo realidad la nueva evangelización en cada una de nuestras realidades y comunidades. Amén.